¿Cuál es el no hablamos de eso en tu familia? Un día, cuando tenía 5 años, mi padre me llevó con él a ver a un tipo que quería comprar una furgoneta. Mientras hablaban fui al patio trasero a jugar con el nieto del tipo. Mi padre se olvidó de que estaba con él y se fue. Volvió 25 minutos más tarde y esa fue la última vez que mi madre le permitió llevarme a cualquier sitio hasta que tuve edad suficiente para llamar a casa. El mayor giro de la trama es que ahora estoy casada con el nieto. Pero sí, mi padre odia si alguien saca a relucir que me dejó, así que no lo hacemos. Jaja, ¿así que fue tu primera cita con tu futuro marido? Inesperadamente adorable. Sí, supongo que lo fue, lol. Lo más gracioso fue cuando teníamos 12 años. Mi mejor amigo nos presentó en el primer día de 7º grado, porque nunca nos vimos de nuevo. Él vino a mi casa no mucho después y mi papá estaba como, hey, tú eres el niño con el que jugaba cuando me olvidé de ella. Mi familia no hablaba de nada más allá del clima, los precios en el supermercado y chismes ligeros sobre otros miembros de la familia. Yo tenía 12 años cuando murió mi padre. Nadie volvió a decir su nombre y no hubo historias sobre él. De adulta, reflexiono sobre lo patológica que era la evasión. Mi madre murió cuando yo acababa de cumplir 13 años y me pasa lo mismo. Como, si no hablamos de ella, entonces nunca pasó nada y nadie siente el dolor. Es tan jodido. Siento que es una deshonra fingir que nunca existió. Se entregó por completo a nuestra familia. Apenas existía como individuo, y ahora le hacemos esto. Mi abuelo materno biológico asfixió a mi tío recién nacido en represalia porque mi abuela se defendió durante sus diatribas abusivas. Había sido abusivo en todos los sentidos de la palabra hacia mi abuela y sus hijos, y en su mayor parte mi abuela solo lo soportó por miedo. Un día se atrevió y le replicó. Él dejó de discutir y mi abuela pensó que tal vez había decidido dejarlo estar. Más tarde, ese mismo día, asfixió a su hijo recién nacido en la cuna, y le dijo que si volvía a replicarle, ella sería la siguiente. Hizo creer a las autoridades que se trataba de una muerte de cuna, y así se dictaminó. Afortunadamente, mi abuela escapó de él tiempo después. No me enteré de esta historia hasta que fui adulto. Nunca conocí a mi abuelo materno y estoy bastante contento con eso. Si me importara lo suficiente como para saber dónde está enterrado, iría a orinar allí. Todos fingimos que no sabemos que mi tío es gay. Nadie tiene ningún problema al respecto, salvo mi tío, que se avergüenza mucho de su sexualidad debido a un trauma infantil. Así que todos fingimos que pensamos que es un ermitaño, que el amor no es para él, y que lo único que necesita es su cabaña y su caña de pescar. Él sabe que lo sabemos, nosotros sabemos que él sabe que lo sabemos, pero por ahora es así como se siente más cómodo. Mi tía abuela. Ella y mi abuela, su hermana, se odian tanto que yo ni siquiera sabía que existía hasta que a los 30 años me enseñaron por casualidad una foto en la que salía ella. Todavía no sé por qué dejaron de hablarse y la abuela, obviamente, no está dispuesta a hablar de ello en absoluto. Lo curioso es que conozco a los hijos de mi tía abuela. Son muy amigos de mi abuela y vienen a todas las fiestas. Siempre supe que estaban emparentados conmigo, solo que nunca supe cómo. Cuando era adolescente, en los años 60, nadie en mi familia podía hablar de la tía Rita porque prefería la compañía de otras mujeres. Yo pensaba que era una mujer fuerte, vibrante y feliz que nunca tenía nada malo que decir de nadie, y a la que no le importaba lo que dijeran de ella. Era increíble. Esto me recuerda a la hermana de mi abuelo. Nunca la conocí, pero todo el mundo decía que era divertida, fuerte, artística y muy buena amiga de su compañera de cuarto. Nadie admitió nunca abiertamente que era lesbiana hasta años después de su muerte. Mi difunto tío tenía esquizofrenia o algo adyacente a la esquizofrenia. Las cosas no estaban tan mal como para obligarle a recibir tratamiento, pero la enfermedad mental era completamente innegable. Una vez pregunté a la familia si le habían llevado al médico para ver si había algo diagnosticable con lo que le hubieran podido ayudar, y reaccionaban como si hubiera pateado a un bebé. Ese tío es un poco raro y ahí se acabó la conversación. Lamentablemente, mi abuela tuvo que ingresar en un sanatorio para tuberculosos cuando aún tenía un puñado de niños en casa. Un par de hermanos mayores volvieron a casa para ayudar a criarlos. Con el tiempo, mi abuelo empezó a salir con otra mujer, casada, en su pequeña comunidad rural. Mi madre siempre decía que cuando su madre se enteró de la aventura, se rindió y murió en el sanatorio. Esto fue unos 3 años antes de la llegada de los antibióticos que podrían haberla curado, así que mi abuelo enviudó, sus 2 hijos más pequeños se mudaron a la ciudad para terminar la escuela por su cuenta, y la otra mujer tuvo un bebé que supuestamente era hijo de su, todavía, marido. No recuerdo si su marido murió o se divorciaron, pero cuando yo llegué, mi abuelo estaba casado con la otra mujer, y lo había estado durante décadas.
Era el patriarca de nuestra numerosísima familia, el único abuelo que conocí, aunque seguramente no me habría elegido en una rueda de reconocimiento, junto con sus otras docenas de nietos. En fin, este lado de la familia era divertido, sociable, bebía cerveza, iba a la iglesia católica y jugaba al póker. Una vez, durante una reunión familiar bastante animada, la hija de la aventura, ya adulta, dijo algo así como: no sé cuál es mi lugar en esta familia, porque supuestamente no era pariente consanguínea de ninguno de nosotros. Mi adorable tío borracho Nick dijo: bueno, eres nuestra hermana. Yo tenía unos 12 años. Juro que las ventanas traquetearon por la liberación sísmica de emociones por esto que finalmente se reconoció. El antiguo peinado de mi padre en los 80. Tenemos un acuerdo para no volver a hablar de esa permanente. El hecho de que la hija adoptiva de mis tíos abuelos tuviera más que un ligero parecido con mi tío abuelo y una exnovia suya. Autismo. Todos somos autistas. Yo solo soy la que hizo que diagnosticaran a mis hijos. No puedo tener esa conversación con mi madre. Solía tener colapsos porque yo no lo enmascaraba muy bien. No son las palabras que ella usaba, por supuesto. Mi padre está absolutamente desconcertado. Pensamos que nuestro diagnóstico vino de su lado. Se hizo policía porque le gustan las reglas. Se dio cuenta de que odia a los policías porque no siguen las reglas. No le gustan las películas porque se imagina el final en 20 minutos. Le preocupa especialmente todo lo que queda en la encimera de la cocina después de que ésta cierra por la noche. Mi verdadero padre tuvo una sobredosis. Más tarde mi padrastro me adoptó y tuvieron a mi hermana pequeña. Mi hermana no tiene ni idea de que no compartimos un padre, y yo nunca fui capaz de hablar de la pena de encontrar a mi padre muerto. El hecho de que mi padre es probablemente responsable de la desaparición de su primera esposa. Mi tío decidió morir para escapar del odio de la familia. Era gay y sus valores cristianos decían que lo trataran como una absoluta basura por ello. Después de su muerte, mi abuela intentó destruir todas sus cosas. Al parecer, están poseídas por demonios. Sin embargo, se me permitió conocerle. Al fin y al cabo, seguía siendo sangre. Le quería mucho. Ahora los únicos recuerdos que tengo de él son jugando a los Legos, y al solitario en la sala de la computadora. Tengo algunas cosas suyas que nadie tendrá nunca en sus manos. Estaré por aquí, pasando el rato con mi demoníaca cuchara. Cuando mi abuela estaba con respiración asistida, salió a la luz que ella y mi abuelo se habían divorciado durante un tiempo, y se iban a casar con otras personas, pero las dejaron en el altar y se volvieron a casar, y esto ocurrió cuando mi padre y mi tío eran como adolescentes tardíos / principios de los 20, así que lo sabían y todavía estaban como, cuando este gran secreto salió a la luz. Soy chismoso, necesito el chisme. Muerte / familiares muertos en general. Pero en concreto, tuve un hermano mayor que murió cuando tenía un par de días. Eso fue 3 años antes de que yo naciera y 6 antes que mi hermana. Mis padres nos llevaron a mí y a mi hermana a un cementerio un día, creo que entonces teníamos 13 y 11 años. Nos acercamos a una pequeña lápida y nos explicaron que teníamos un hermano. Eso fue todo. Esa fue la última vez que hablaron de él, por parte de mis padres. Mi hermana y yo hablamos de ello unas cuantas veces. Ni siquiera nos contaron cómo murió. Cuando murió mi abuelo, lo enterraron 2 parcelas más abajo de la de mi hermano. Ni mi madre ni mi padre dijeron nada. Cuando murió mi madre, la enterraron a su lado. Vi a mi padre de pie junto a su lápida y llorando. En realidad, ahora recuerdo que un año después de la muerte de mi madre, cené con mi padre y por fin se lo pregunté. Resulta que mi hermano murió de un problema cardíaco, y mi padre ni siquiera sabía realmente si fue una casualidad o si era congénito. Hubiera estado bien saberlo. Tengo una hermana mayor que nunca he conocido. Mi padre dejó embarazada a una chica en la preparatoria y se negó a casarse con ella. Dio al bebé en adopción. Fue una adopción cerrada en los años 60, así que ni siquiera sabría dónde buscarla. Me enteré una noche, hace años, cuando mi padre había bebido demasiado y me lo contó. Mis 2 padres ya han fallecido. Nunca me hablaron de ello después de aquella vez. Mi tipo de sangre no tiene sentido. Mi madre es B+, mi padre O. Doné sangre en la universidad y descubrí que soy A+. Lo comenté en plan informal. Esto es interesante, debo de ser una anomalía médica, y me cerraron la boca de inmediato y con brusquedad. Mi ADN coincide con el de mi primo paterno en Ancestry, pero nadie más de la familia quiere hacerse una prueba de ADN. Hay más preguntas que respuestas. Teniendo en cuenta que ya no hablo con mis padres biológicos ni con la mayoría de mi familia debido a otras cosas de las que no hablamos, como la adicción, la salud mental y los abusos, dudo que alguna vez obtenga una respuesta. Lo que creo que es una práctica poco saludable en mi familia es no tener límites en ningún tema. Ninguno. Carecemos de límites verbales o la capacidad de cerrar la boca.
Oh, en mi familia, es definitivamente la misteriosa pelea de la olla de 2016. Es decir, nadie me dirá exactamente lo que pasó, pero al parecer, se trataba de la ensalada de patatas de mi tía, los huevos endiablados de mi abuela, y mi tío haciendo una broma inofensiva que se convirtió en un caos total. Todo lo que sé es que alguien se marchó enfadado, mi madre acabó llorando y, a día de hoy, la frase ensalada de patatas es básicamente una frase desencadenante en las reuniones familiares. Todos hemos acordado fingir que no ocurrió, pero la tensión cada vez que alguien trae un plato para compartir es palpable. Palpable. Los secretos familiares son muy raros, ¿verdad? ¿Cuál es ese tema del que nunca hablan en tu familia? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.